Durante esta semana estuvimos trabajando con clasificaciones de cadenas carbonadas en diferentes aspectos. ¿Recuerdas cómo lo hicimos? Toma tu cuaderno de apuntes y acompáñame a retroalimentar los contenidos trabajados. Hola, bienvenidos a nuestro resumen semanal de Química para quinto de secundaria. Con ustedes, su profesora Mirelis. Retomemos los temas desarrollados durante nuestros encuentros de enseñanza-aprendizaje a distancia. Iniciemos. En nuestro primer encuentro de esta semana, trabajamos con diferentes tipos de fórmulas utilizadas en química orgánica. Fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada, fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé, fórmula de Lewis, fórmulas esqueléticas, fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas, proyección de cuña. Vimos las características de cada una de ellas, de las cuales podemos mencionar las siguientes. Fórmula molecular. Es un tipo de fórmula bastante básica, que expresa el tipo de átomos presentes en un compuesto y la cantidad de cada uno. Utiliza secuencia lineal con los símbolos del elemento y subíndices indicando la cantidad de cada átomo. Por ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa o azúcar de la sangre es C6 como subíndice, H12 como subíndice o 6 como subíndice, indicando que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Continuamos con la fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada. Es un tipo de fórmula similar a la molecular, que expresa los átomos que integran el compuesto y también los enlaces químicos con líneas entre cada átomo de la molécula, según sus tipos de enlaces, simples, dobles o triples. En esta fórmula no se presentan los enlaces carbono-hidrógeno. Esto es útil para identificar los grupos radicales que lo conforman, así como su estructura química. Por ejemplo, la fórmula semidesarrollada del butano es, observe en pantalla, donde podemos notar que el butano está formado por 4 átomos de carbono unidos por enlaces simples y 10 átomos de hidrógeno. Ahora veamos en qué consiste la fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé. La fórmula desarrollada es el paso siguiente en complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, en un plano cartesiano, representando la totalidad de la estructura del compuesto. Por ejemplo, en el compuesto 2-butén-1-ol se puede ver cómo están unidos los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. La cadena consta de 4 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Podemos percibir un doble enlace carbono-carbono, donde se comparten 2 pares de electrones, y los demás enlaces son simples o sencillos, porque solo comparten un par de electrones. Observa la imagen. Analicemos la fórmula de Lewis, también conocida como diagrama o estructura de Lewis. Se trata de una representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero que indica los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados.
Cada par de electrones enlazantes o compartidos se representan con una línea. También se colocan los electrones no compartidos usando puntos sobre el átomo correspondiente. Son fórmulas muy específicas y de uso técnico. Observa la imagen. En la fórmula de Lewis del etanol se puede ver cómo los carbonos, hidrógenos y el oxígeno que forman el compuesto se unen compartiendo un par de electrones mediante enlaces sencillos. También se percibe que los carbonos comparten sus 4 electrones de valencia y los hidrógenos también comparten el único electrón de valencia que posee cada uno. Sin embargo, el oxígeno solo comparte 2 electrones de valencia, por lo tanto, le quedan 4 electrones libres de los 6 que tiene. Como puedes observar, los 4 electrones no enlazados del oxígeno se representan con 2 pares de puntos, indicando los electrones que no utilizó para formar enlaces. Mientras que, en nuestro segundo encuentro de la semana, trabajamos con la caracterización que se hace de los átomos de carbono en una cadena carbonada. Observa la ilustración. Consideremos los carbonos de color rojo y analiza a cuántos carbonos de color verde está unido. Un carbono es primario si solo se une con un átomo de carbono. Observa la primera imagen. Carbono primario. Es secundario si está unido a 2 átomos de carbono. En la segunda imagen, el carbono rojo está unido a 2 carbonos verdes. Terciario, si se une a 3 átomos de carbono. Cuaternario, si está unido a 4 átomos de carbono. Observa e interpreta la imagen. Luego, identificamos y clasificamos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en la pizarra de la siguiente manera. Ahora vamos a identificar y clasificar carbonos según la cantidad de otros átomos de carbono con los que se une. Acompáñame. Identifica y clasifica los carbonos según la cantidad de otros átomos de carbonos a los que se unen. Primario, secundario, terciario o cuaternario. Ya escuchamos en qué consiste cada uno, ¿cierto? Vamos primero a identificar los carbonos primarios. ¿Con cuántos carbonos se une este carbono? Solamente con 1. Por lo tanto, es primario. Colocamos la letra A, señalando que es primario. ¿Cuántos más son primarios? Este solo se une con 1, por lo tanto es primario. ¿Cuál es más? Este carbono es primario. ¿Cuál más? Aquí tenemos otro. Y tenemos este otro. Esta cadena carbonada consta de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos primarios. Ahora identifiquemos los secundarios. Vamos a ver cuáles carbonos se unen con 2 carbonos más. Este que tenemos aquí se une con este carbono y con este otro carbono. Por lo tanto es secundario. ¿Cuál más? Este otro se une con este carbono y con este carbono. Por lo tanto es secundario. ¿Cuál más? Creo que no hay más. Tenemos 1 y 2. 2 carbonos secundarios.
Y terciarios son aquellos que se unen con 3 carbonos. ¿Cuál? ¿Este? No. Este ya lo tenemos. Este sí. 1, 2 y 3. Se une con 3 carbonos. Por lo tanto, es terciario. Solamente nos queda un carbono. Ya tenemos el secundario. El terciario. ¿De qué tipo es este? Se une con 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, es cuaternario. Y colocamos la D. Ya terminamos de clasificar los carbonos. Pero, ¿qué más podemos observar en la cadena carbonada? ¿Qué tipo de cadena es? Dime, ya vimos ese tema. Es una cadena ramificada, porque tiene ramificaciones. ¿Y qué tipo de fórmula representa? ¿Cuál? La fórmula semidesarrollada. También trabajamos con los prefijos utilizados según la cantidad de carbono que forman la cadena principal de un compuesto orgánico. Prefijos para indicar la cantidad de átomos de carbono. Observe el cuadro. A la izquierda presentamos el número de carbonos y a la derecha los prefijos que le corresponden según la cantidad. Número de carbono 1, prefijo met. 2, prefijo et. 3, prefijo prop. 4, prefijo but. 5, prefijo pent. 6, prefijo ex. 7, prefijo ept. 8, prefijo oct. 9, prefijo non. Y 10, prefijo dec. Existen muchos más prefijos. Te insto a investigarlos. Recuerda realizar las actividades propuestas. La práctica hace al maestro. Hasta aquí nuestro resumen de química. Será hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite. ¡Feliz fin de semana! ¡Bendiciones!